Buenos días, muy buenos días. Gracias amigos por estar aquí conmigo en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda con mucho gusto su amigo Iván Robles este día miércoles 14 de noviembre del 2018. Pues muy contentos de estar aquí con ustedes a través de la nueva FM en otro programa más de La Voz de la Justicia. El día de hoy tenemos temas interesantes y creo que más interesante es lo que es la nota de la semana, pues una noticia que salió el día de ayer y creo que pues no solamente va a ser algo que se va a estar comentando en esta semana o algo que sea de trascendencia en esta semana en cuanto a esta noticia, sino creo que se va a convertir en una noticia a lo mejor de que va a trascender por mucho tiempo y a lo mejor podríamos decir que será una de las noticias del sexenio que aún no concluye de nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Así que pues vámonos de una vez rápido ya a lo que es esta nota. Y bueno, como ustedes recordarán, amigos, pues uno de los principales, más importantes narcotraficantes de que han operado a últimas fechas o que estuvieron operando a últimas fechas en nuestra República Mexicana, pues el señor conocido como el Chapo Guzmán, quien ya fuera en un tiempo detenido, posteriormente se escapó de esta cárcel de máxima seguridad y posteriormente fue detenido nuevamente e inmediatamente fue extraditado a Estados Unidos. Pues el día de ayer inició el juicio y pues en esta primera intervención que tuvo la defensa de el Chapo Guzmán, el abogado de este señor, refirió, entre otras cosas, que lo que es lo importante para nosotros, y indicó que el cartel de Sinaloa, un cartel pues encargado de toda esta circunstancia del crimen organizado, indicó que pues este cartel de Sinaloa le dio mucho dinero, millones de pesos en sobornos al expresidente Felipe Calderón, pero también al actual presidente Enrique Peña Nieto. Y pues nos dice esta nota que Jeffrey Lichman, el abogado de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, aseguró al jurado en Estados Unidos que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa recibieron sobornos millonarios por parte del cartel de Sinaloa, de acuerdo con la declaración de Ismael El Mayo Zambada, quien considera el verdadero narcotraficante, quien lo entregó a él. Dice mencionó este abogado en esta primera intervención, que entiendo que se encuentran en estos alegatos de apertura, ¿no? En esta primera intervención, pues esto fue lo que mencionó Lichman. Dijo lo anterior durante la primera audiencia contra el Chapo, de acuerdo con una agencia francesa conocido como AFP. Son absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones que se dice realizó el abogado de Joaquín El Chapo Guzmán. Ni él ni el cartel de Sinaloa, ningún otro realizó pagos a mi persona, dijo el día de ayer por la tarde el expresidente a través de un Twitter, Felipe Calderón, después de que se diera a conocer la información. También la presidencia de la República, a través de pues el vocero, respondió a las declaraciones y manifestó que el gobierno de Enrique Peña Nieto persiguió, capturó
y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera. Las afirmaciones atribuidas a su abogado son completamente falsas y difamatorias, mencionó el vocero de la Presidencia de la República. Y digo que pues no es solamente una nota que tenga trascendencia o que vaya a tener trascendencia en esta semana, sino que pues a lo mejor va a ser una nota que va a dejar un puntito más o una mancha en el sexenio del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Sí es interesante, muy interesante, pues lo que está mencionando el abogado de El Chapo Guzmán allá en este juicio que se le está llevando en Estados Unidos, puesto que dice que pues se le proporcionó, se le dio dinero por actos de corrupción pues al presidente actual y al expresidente. Ahora, pues si bien es cierto, ya salieron a fijar su postura tanto el expresidente Felipe Calderón como el presidente Enrique Peña Nieto a través de su vocero, pues ahí está la circunstancia, está el punto sobre pues que la ciudadanía tendrá que pues analizar este tipo de circunstancias y tener pues su postura para saber quién tiene más credibilidad, a quién se le puede creer más, si a Chapo Guzmán, bueno, que a través de su abogado, o al expresidente Felipe Calderón o al actual presidente Enrique Peña Nieto sobre pues la negativa de esto que se dice o que se inició diciendo allá en el juicio del Chapo Guzmán. Calderón Hinojosa declaró una guerra contra las drogas en diciembre del 2006, cuyas consecuencias se siguen viviendo en México. Se calcula que cerca de 2,000 personas han muerto a causa de la estrategia fallida, según dice la nota de su gobierno, y unos 40,000 están desaparecidos. Además, hay un número incalculable de desplazados por la violencia. Durante años México se ha dicho que los cárteles reparten grandes cantidades de dinero a las autoridades para mantener el flujo de drogas hacia los Estados Unidos. Se señalan a autoridades locales, pero también a altos militares, pero todo se ha quedado ahí. El Chapo Guzmán es el capo más alto, de más alto rango en la historia, que afirma realizó pagos millonarios a presidentes mexicanos, pero también es el primero de ese nivel que es juzgado en Estados Unidos. Guzmán ha estado en encierro solitario desde que fue extraditado a territorio de allá de Estados Unidos el año pasado. Se ha declarado inocente de los cargos que amasó una fortuna multimillonaria en dólares, contrabandeando toneladas de cocaína y otras drogas en una amplia cadena de suministros que llegaban a Nueva York, Nueva Jersey, Texas y muchas otras partes de Estados Unidos. Tras iniciarse el juicio con un retraso para elegir a 2 nuevos miembros del jurado, el fiscal Adam Fels dijo que presentará documentos, fotos de cargamentos confiscados, mensajes de texto, incluso un video en el que se exhibe cómo Guzmán interrogaba a sus rivales del cartel de Sinaloa, que dirigió durante 20 años y que luego ordenaba que fueran asesinados, según lo que refirió el fiscal al iniciar este juicio en contra del Chapo Guzmán allá en Estados Unidos. Por contrario, la defensa del Chapo trató en su réplica de desacreditar los argumentos de la fiscalía y descargó las acusaciones en el narcotraficante Zambada García, de quien los letrados recordaron que nunca ha estado en prisión y que pese a su vida delictiva
de 40 años, aún está en libertad, ya que pagó al actual y al pasado presidente de México cientos de millones de dólares en sobornos, se menciona en la nota. Ante el fiscal, Phelps hizo un recuento a los 12 miembros del jurado de la vida delictiva de Guzmán Loera, de quien dijo comenzó vendiendo marihuana en la década de los 70 y se hizo una reputación construyendo túneles en la frontera entre México y Estados Unidos para llevarla de forma más rápida a ese país. Por esta razón afirmó que ya no solo el Chapo, sino el Rápido, por la forma sin precedentes de que logró traer y distribuir la droga a Estados Unidos, donde creó centros de distribución del cartel en Los Ángeles, Nueva York y Chicago. De ahí a otras plazas. Afirmó que también negoció con carteles colombianos para distribuir su cocaína en Estados Unidos. Aseguró que durante el periodo en que construyó su imperio se valió de barcos, aviones, hasta submarinos y creó un sofisticado sistema de comunicaciones con mensajes encriptados para no ser descubiertos por el gobierno. Sin embargo, aseguró que el gobierno de Estados Unidos logró interceptar y grabarlos, evidencias que se van a ser presentadas en el juicio. Pues está muy interesante pues estas declaraciones que se están haciendo el Chapo Guzmán a través de su abogado allá en su juicio que se le está llevando en Estados Unidos. Nosotros nos vamos a ir a nuestro primer corte, continuamos y regresamos. Pues estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. Les recuerdo que los contactos que tenemos aquí en cabina es el teléfono 12-50206. Estamos también a través del Facebook La Nueva FM Tuxtla, en el Twitter La Nueva FM 947, a través de www.lanuevafm.com.mx y en el canal de YouTube de La Nueva FM 947. También en el canal de YouTube de La Voz de la Justicia Robles. Ahí se pueden ustedes inscribir para que puedan observar y los programas que anteriormente hemos tenido. Pues estamos platicando de pues lo que la defensa refiere. La defensa del Chapo Guzmán indicó en esta primera parte del juicio que se le está llevando pues a este señor Guzmán allá en Estados Unidos, y en esa tesitura pues tenemos la frase célebre que nos dice Joan Baez, nos dice: si no peleas por acabar con la corrupción y la pudredumbre, acabarás formando parte de ella. Nos dice Joan Chandos Baez, nacido allá en Staten Island, en Nueva York, Estados Unidos, el 9 de enero de 1941. Es una cantante y compositora activista de Estados Unidos, cuya música folk contemporánea incluye a menudo canciones de protesta o de justicia social. Se caracteriza por una voz potente, aguda, próxima a la de un soprano y con un vibrato controlado para potenciar la dramatización de las letras. Es una de las mayores figuras de la canción de protesta, surgida en los años 60 al calor de la guerra de Vietnam. Así que esta es la frase de la semana: si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella. Y continuamos con esto que es la nota de la semana, esta circunstancia bastante pues rara, nos lo dice la propia nota, que pues un narcotraficante que está siendo procesado en Estados Unidos declare haber otorgado, que se dio dinero para corrupción a el presidente de un país
y el expresidente de ese mismo país. La situación es de que nuestro país es México, ¿no? Y el presidente es el actual y el expresidente pues es Felipe Calderón, de un partido distinto al que en estos momentos aún tiene la asignatura de pues comandar y llevar a cabo la administración de nuestro país. Y si bien es cierto, ya hay postura por parte de el expresidente y nuestro actual presidente de la República, donde manifiestan que lo que dice el Chapo Guzmán, o bueno, por lo menos lo que dijo su abogado en su juicio, no es cierto, pues también queda lo que se está diciendo en esta primera parte del juicio que se le está llevando en Estados Unidos al Chapo Guzmán. Muy poco probable pudiera ser de que este abogado estuviera diciendo este tipo de circunstancias si no tuviera alguna prueba, no tuviera alguna forma de por lo menos, pues si bien no es cierto, acreditar al 100%, pero sí a lo mejor en un alto porcentaje que efectivamente haya sucedido esto que menciona. Pero sí deja muchas dudas, sobre todo, ¿no? El hecho de que deja dudas porque pues efectivamente es dentro de la sociedad. En muchas ocasiones se comenta que pues existen muchas autoridades encargadas del combate de este tipo de actividades que están involucradas. No podría ser de otra forma, sería muy poco probable que se pudieran realizar estas actividades ilícitas sin el amparo, la protección de algunas personas que forman parte de diversas autoridades. En muchas de las ocasiones, en la mayor parte, se da porque pues, hay algunas personas que están participando también en este tipo de circunstancias, y estas personas representan a las autoridades. Y en muchas ocasiones se comenta en la sociedad. Aquí la circunstancia es de que, pues, si esto fuera cierto, estas actividades de corrupción hubieran llegado tan alto que llegaron hasta pues el principal servidor público, la principal autoridad que existe en nuestro país, que es el presidente de la República. Perdón. Entonces, pues si esto hubiera sucedido, pensando que fuera cierto, a ese nivel, pues que pudiéramos esperar de todos los niveles de autoridades que se encuentran por debajo de él y el expresidente, ¿no? La nota nos sigue diciendo que Guzmán fue extraditado en enero del 2016 a Estados Unidos en una máxima seguridad. Desde entonces se ha declarado no culpable de 11 cargos de narcotráfico, el principal de mantener una empresa criminal continua, de portar armas y de blanqueo de dineros productos de este tráfico. Phelps, o sea, el abogado del Chapo, indicó además en la presentación de sus argumentos que el Chapo se armó de un ejército que lo protegía y que para mantener el control del cartel enviaba asesinos para liquidar a sus competidores, y que libró una guerra contra quienes habían sido por mucho tiempo sus socios, incluso contra sus propios primos. También dijo que Guzmán usó su dinero para pagar a policías y militares en México, para obtener granadas, lanzagranadas y rifles de asalto que usó para mantener su guerra por el control del mercado. Esto, o sea, esto que les acabo de comentar, que es una nota, pues según la nota,
es lo que está manifestando el abogado del Chapo. Debemos creer que el abogado pues está argumentando estas circunstancias porque pues el mismo Chapo fue quien le otorgó la información y que está en su estrategia de defensa. Dijo también que presentará testigos, personas que estuvieron con Guzmán y rivales, para probar todos los delitos cometidos entre el 89 y el 2014 de lo que le acusan. Por su parte, la defensa del Chapo, esto que les estaba comentando, según entiendo, lo dijo el fiscal, que vendría siendo aquí como para nosotros como pues también el fiscal, pero del Ministerio Público. Mientras tanto, la defensa del Chapo arremetió contra los testigos del gobierno de Estados Unidos, alegando que no son creíbles porque son criminales y se han negociado, viciado y realizó con esto una reducción a sus condenas. Jeffrey Lichman, uno de los abogados de Guzmán, dijo además que uno de los motivos de este juicio es que su cliente es un trofeo deseado por mucho tiempo por el gobierno de los Estados Unidos. También dijo que el verdadero jefe del cártel de Sinaloa es Ismael Zambada García, fundador del cartel con el Chapo, quien dijo ayudó a escapar a su cliente, ha de ser cuando estuvo en prisión el Chapo Guzmán aquí en México. Destacó que Zambada García nunca ha estado preso, nunca ha estado en prisión y que pese a que su vida delictiva de 40 años aún está en libertad y no ha pagado al actual y al pasado, y que ha pagado, al actual y al pasado presidente de México cientos de millones de dólares en soborno. El juicio en contra de Guzmán, que comenzó hoy, el día de ayer, con retraso de 5 horas para elegir a 2 nuevos jurados, continúa el día de hoy en la corte de Brooklyn. Emma Coronel, la esposa de Chapo Guzmán, asistió al juicio en la corte de Nueva York. El capo pidió antes que se le permitiera abrazarla, pero las autoridades de Estados Unidos se lo negaron. Pues está aquí la reseña de lo que sucedió en el juicio de Chapo Guzmán, que inició el día de ayer y que pues al inicio, la primera intervención que tuvo el abogado del Chapo, pues indicó que se entregaron millones de pesos en sobornos para el actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y también para el expresidente Felipe Calderón. Y pues si bien es cierto, existe comunicado por parte del actual presidente y el expresidente, donde manifiestan que esto que se dijo por parte del abogado del Chapo no es cierto, pero pues ya pues hay una serie de circunstancias complejas, y pues ya quedará de cada uno de nosotros, de todos los que estamos, todos los que somos ciudadanos de nuestra República Mexicana, de pues tomar en consideración a quién creerle. Si creemos en lo manifestado por el Chapo a través de su abogado o del abogado, ¿no? O si creemos en lo que dice en esta negativa del presidente Enrique Peña Nieto o del expresidente Felipe Calderón. Ya cada uno de nosotros podrá tomar en consideración lo que se ha dicho en este juicio, en el juicio del Chapo Guzmán, que fue el primer día, el día de ayer, que surgen estas circunstancias. Imagínense qué más
información podrá surgir en todo el devenir del juicio y cuando empiecen a desahogarse los testigos, porque incluso el fiscal refiere que el Chapo utilizó el dinero para por dar sobornos a policías y militares. Si esto es así también por parte de la fiscalía, debemos entender que lo más probable es que también tengan pruebas de esta circunstancia y pues tendrá forzosamente que existir mucha más información de lo que es el primer día del juicio del Chapo Guzmán. Y solamente para concluir con pues lo que es la nota de la semana, es decirles, estimados amigos que me acompañan en este programa, es decir, ¿a quién le crees? ¿Al Chapo o al presidente de la República o a Felipe Calderón? Nosotros continuamos después de nuestro segundo corte.